transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Guayaquil. A mi lado, Paul Tutibén, colega y amigo periodista, junto a quien vamos a iniciar esta entrevista. Gracias por la deferencia para con WQ Noticias de WQ Radio en la 102.1. El día de ayer, la doctora Diana Salazar presentó su renuncia tras 6 años en el cargo, los últimos meses en funciones prorrogadas. Y la pregunta de cajón es, desde su respetable punto de vista, como un hombre que preside la Comisión Cívica Anticorrupción, frente a todos los casos emblemáticos en los que trabajó la doctora Diana Salazar, quisiéramos conocer su opinión respecto del legado de la que fue conocida y apodada como la Dama de Hierro del Ecuador. Muy gentil a usted, Luisa, buenos días. Yo creo que es importante hacer varios señalamientos. La Fiscalía llegó a esa función, la fiscal diría yo, en momentos difíciles para el país, seguramente abarrotada de una serie de denuncias de lo que habían sido los regímenes anteriores. En algún momento, inclusive nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción señalamos que había todavía en esos años iniciales de la doctora Salazar algunos tentáculos dentro de la propia Fiscalía que impedían procesos de investigación. Y yo diría que algunos de ellos todavía siguen allí, esos tentáculos. Realizó una labor muy importante la fiscal en la perspectiva de saldar cuentas desde el Estado con quienes se han llevado ingentes recursos de los ecuatorianos. Evidentemente que ha habido un gran esfuerzo, pero también ha habido omisiones, porque si no hubiese habido omisiones, yo creo que la doctora Salazar tendríamos que candidatizarla a santa, y esas funciones no son para aquello. Falencias que también tienen que ver con los tiempos políticos, lo cual fue siempre preocupante, o falencias como en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, que denunció hace 10 años, entre paréntesis, en estos días cumplimos 10 años de vida como Comisión Nacional Anticorrupción, por eso recuerdo las fechas. Presentamos la denuncia sobre el tema Mando Diacu y nos quedamos en el reconocimiento de las firmas, de tal suerte que también ha habido yo diría descuidos, olvidos, rémoras en el manejo de algunos temas fundamentales para el país. Respecto del tema de Odebrecht, porque las hidroeléctricas fueron un botín de Odebrecht, y la propia construcción del metro de Quito, más allá de la importancia de la obra. Pero hay que hacer balances. De todas formas, en el balance creo que la doctora Salazar ha cumplido una importante función, y fue una sorpresa su retiro, que ojalá haya sido programado. Digo programado en el sentido de que el subrogante, quien lo va a reemplazar durante posiblemente casi un año, pueda dar continuidad a una tarea de fiscalización que es indispensable en el país cuando existen muestras de que hay problemas y dificultades en el manejo de la cosa pública. Doctor Rodas, aquí viene una repregunta, y es que me parece muy importante el poder destacar cuáles son esas omisiones, más allá de las que usted ha precisado, que en materia de denuncias en el ejercicio de anteriores gobiernos han quedado en el aire y no se ha conocido todavía de un resultado o de una respuesta en determinados casos. Incluso algunas fueron archivadas. ¿Qué es lo que usted cree que ha quedado pendiente y que por omisión, por descuido, por un abarrotamiento de las numerosas denuncias que, como la tan importante que realizó usted desde hace 10 años, no fueron consideradas o no recibieron el tratamiento adecuado? Puede ser por recargo del trabajo, por omisión o por cálculo político. Es decir, allí queda el mundo de la subjetividad para analizarlo. Pero todo aquello que significó, por ejemplo,
aclararnos y llamar a las acciones pertinentes en el entramado de corrupción del presidente Lazo con el cuñado y las denuncias que se hicieron, pues todavía no han avanzado con la vertiginosidad que han avanzado otros casos. En el tema de la época del presidente Moreno quedaron algunas denuncias sueltas y en el aire, de tal manera, y señalé el tema también de Odebrecht, que hay temas que no se avanzaron mucho. Eh, Creo que de todas formas, yo decía, hay un balance que es favorable, pero que quedan réditos importantes para la justicia, perdón, para el país, pero que también nos permitió develar, y quizás ese es uno de los temas más importantes, independientemente de las sanciones que se dieron a exfuncionarios públicos, demostrarle al país que hay un entramado en la función judicial que actúa como al servicio de la delincuencia organizada, de aquellos de cuello blanco y de los otros, y que la función judicial en un momento determinado se pone al servicio de los delincuentes de este país. Doctor, si me permite, y precisamente ahí viene una última pregunta de mi parte en esta primera intervención para enseguida darle el uso de la palabra para igual número de interrogantes por parte de mi colega y de mi partner, Paul Tutibén. Y es la siguiente, usted lo ha citado, sobornos, metástasis, purga, ahora ligados. ¿Cuál es el riesgo que corren todas estas investigaciones y aquellas que están por venir y por esperarse o determinarse una sentencia en caso de que, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escoja y designe a quien vaya a ir de titular como sucesor de Diana Salazar, no sea escogido de manera limpia, transparente y en donde no exista ninguna duda de que no hay componendas de ningún tipo a efectos de que no queden dudas en la opinión pública de la forma en que ha sido escogido? ¿Qué es lo que está en riesgo o en juego? Es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no representa a la sociedad porque es un organismo del Estado, nos ha dado muestras, no ahora, no hace 6 meses, desde su inicio, es decir, casi 15 años, desde el 2008, 2009, nos ha dado una muestra de que no son sino operadores políticos de los acuerdos políticos, económicos y sociales de diversas fracciones del país que están atentas a la distribución del Estado ecuatoriano. A unos les corresponde las superintendencias, a otros la Contraloría, a otros la Fiscalía. Eso es lo que ha ocurrido en el país, de tal suerte que habrá que poner mucha atención porque está en riesgo que todo lo que se ha trabajado en positivo quede en el papel, aquello que se está investigando no se investigue o se tape a las autoridades salientes últimamente y a las que están en funciones, de tal manera que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos deja la enorme preocupación de que esta designación, hoy más que nunca, puede tener un matiz político, lo cual sería gravísima para la estructura jurídica del país, pero sobre todo para la búsqueda de la verdad y, desde luego, para frenar la corrupción y sancionar la impunidad. Doctor Rodas, Paul Tutibén lo saluda. Y si bien es cierto, mucho se habla de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a desaparecer o debería desaparecer a su criterio, entonces, ¿cómo se debería de elegir al próximo fiscal o a la próxima a la próxima fiscal? Sí, ¿no? Porque si bien es cierto, ha sido una entidad duramente criticada, cuestionada, y no se sabe pues a quién van a poner como terna por parte del gobierno o de pronto otros representantes. Porque si bien es cierto, la fiscal sale hasta hoy, cumple su trabajo, cumple su función hasta hoy, miércoles 21 de mayo, pero no sabemos cómo van a continuar las investigaciones que quedan en stand-by, porque siguen estancadas. Se habla de Wilson Toainga, que va a cumplir el cargo como fiscal subrogante, pero no sabemos si va a continuar la misma línea de investigación. ¿Cómo se debe elegir entonces a la próxima fiscal o al próximo fiscal si quien elige es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una entidad completamente cuestionada? Buenos días, Paul, ¿cómo está usted?
Mire, la preocupación es esa, la que usted acaba de señalar y la que le señalé también yo hace unos segundos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no da garantías al país de un proceso transparente. No lo ha dado. Quiero hacer omisión de los nombres. Yo ni sé quiénes están allí, no nos interesa. Pero lo que sí nos podemos acordar es del padre Tuárez a la cabeza, ¿no? Desde años atrás, distribuyendo las cosas a su antojo en función de ciertos acuerdos, o lo del tema del señor Verduga, que ya es inoficioso insistir sobre el asunto. Lo que a mí me preocupa es que exista un interés de las actuales autoridades del país para que exista una fiscalía que esté un poco ciega, sorda y muda. Esa es una preocupación y que actúe también respecto de los últimos regímenes. Por eso es que el subrogante, el doctor Toainga, tiene la responsabilidad de dar continuidad para que quien quiera que venga luego del concurso, pues se vea obligado por las circunstancias a dar acciones a las investigaciones que han estado pendientes y a otras que pueden abrirse. Creo que eso es lo fundamental. No se puede ya variar el sistema de la designación del contralor porque no fuimos jamás convocados a algo que el país pedía, la existencia o no de este organismo. Y seguramente van a avanzar ahora sí rápidamente en el concurso. Y entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? No solo a la Comisión Nacional Anticorrupción, sino a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, dar seguimiento para que ese proceso sea transparente, para que sean escogidos los mejores ciudadanos para llegar hacia el final del evento y poder designar a alguien de absoluta confianza, no del gobierno de turno ni de alguna autoridad, sino de confianza del país. Porque caso contrario, tendremos otra vez o podemos correr el riesgo de tener un calificado 100 sobre 100, pero que sea igual que el caso de Carlos Poli, 100 sobre 100, pero el delincuente contumaz que nos demostró que estuvo al servicio de los peores intereses que pueden existir en el manejo de la cosa pública. De tal manera que la preocupación está ahora en este nuevo paso de la designación de la autoridad. Y concluiré esta idea diciendo, precisamente por ello, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cada vez se vuelve más necesaria, más evidente, y habrá que buscar mecanismos. Nos dijeron en la campaña electoral que se iría a la búsqueda de una solución definitiva del tema, pero ahora vemos que las cosas se precipitan, que no habrá constituyente seguramente, que no habrá mecanismos para dejar sin efecto la existencia de este organismo y tendremos que estar nuevamente puesta la mirada sobre un concurso que debe dar por resultado lo que el país requiere. Insisto, no lo que las autoridades que van a ser controladas, fiscalizadas, les puede interesar. Doctor Rodas, si bien es cierto, sale la fiscal general Diana Salazar, hasta hoy cumple su función dentro de lo que se pudo leer esta carta de 3 hojas enviada al presidente de la Asamblea, el de ayer, a Nils Olsen. Hay ciertos casos que han sido destacados, ¿verdad? Ha conseguido sentencias en contra de altos funcionarios. Por ejemplo, en su momento fue sentenciado Rafael Correa, el expresidente, hoy prófugo, Jorge Glass, sentenciado y investigado en otros casos que se encuentran en La Roca, donde antes, de lo que yo recuerdo, antes eran intocables los altos funcionarios. ¿Por qué sí la fiscal Diana Salazar logró esas sentencias y por qué los fiscales anteriores no? ¿Cuál es su lectura con respecto a lo que se logró conseguir con el trabajo de la fiscal Diana Salazar? ¿Por qué con ella sí y por qué con los otros funcionarios dentro de la fiscalía no se llegaron a unas sentencias en contra de funcionarios que en su momento eran intocables? Sobre todo los fiscales del periodo 2006 al 2017, 2018, no hacían lo que corresponde, pues entonces lo que hacían es esconder. Yo pondré siempre el ejemplo de Carlos Poli. Esconder el atraco y no solo esconderlo, sino ser parte del atraco en el país y por lo tanto no investigar. Precisamente por eso hace 10 años nace la Comisión Nacional Anticorrupción,
cuando muchos sectores sociales dicen, bueno, aquí todo se archiva, todo se esconde, nadie investiga, que haya un grupo de ciudadanos. Esa fue la tarea que nos legaron sectores sociales como el Frente Unitario, como otros gremios, universidades, etcétera, para suplir la ausencia de un control organizado. La doctora Salazar tuvo la interés en algunos casos de llevar adelante estas acciones que permitían develar la existencia de atracos de la peor naturaleza en el país, y tuvo el acompañamiento de la ciudadanía. La propia Comisión Nacional Anticorrupción se reunió con ella públicamente, siempre advirtiéndole al país de nuestras reuniones, para hacer hojas de ruta de investigación y para entregarle, como siempre hemos hecho, nuestras denuncias, que no son la suposición de que en alguna esquina alguien ha robado, sino la demostración con nombres, apellidos y hasta con las viviendas de en donde están los delincuentes, para decirles ellos son los que venden los insumos médicos. Por ejemplo, pongo un ejemplo, a los hospitales con sobreprecio, para señalarle el tema de Manduriacu. Por eso siempre lo de Manduriacu nos ha preocupado, sobre todo porque ya otros organismos sancionaron a Manduriacu. La Superintendencia del Control del Poder del Mercado le multó al CELEC del 2017 con $1 millón y con $60 millones a Odebrecht, dándonos la razón. Y nosotros le decíamos a la fiscal, pues eso es lo que hay que hacer, es llamarlos a estos delincuentes por peculado, y ahí estaban los mismos del listado que usted señaló. De tal suerte que hubo interés, hubo decisión en algunos temas que son importantes y que el país ha podido constatar a lo largo de estos años. Pero yo, en contraste con aquellos fiscales que engavetaban las denuncias y que frente a las autoridades del país no podían hacer fiscalización porque eran parte del engranaje del asalto, eran parte de la pandilla, de tal manera que era evidente que había una diferenciación colosal. Pero todavía creemos nosotros que en las fiscalías, sobre todo provinciales, y ese es un tema que deberían preocuparse el subrogante, bueno, que ahora ya es titular, y las próximas autoridades, es en el control en provincias. Fiscales que pongo casi como anécdota, perversa anécdota. En época de la pandemia, cuando nosotros denunciábamos ciertas cosas de determinadas provincias, había fiscales que nos pedían que en la pandemia nos traslademos a reconocer la firma. Yo recuerdo todavía el caso de una denuncia sobre recursos entregados al municipio de Chone, por ejemplo, y querían que la doctora Isabel Rubalino, que todavía vivía y que tenía cerca de 100 años, fuera a Chone a reconocer la firma en la pandemia. Esas triquiñuelas, esas perversidades, como anécdota que la comento, demuestran que también hay que hacer una auditoría de quiénes son fiscales provinciales, porque no solamente es un tema de la cabeza, sino de quiénes están en las provincias, que a veces no solo que no contribuyen, sino que favorecen a la delincuencia, digo, no contribuyen a la justicia, favorecen a la delincuencia de manera evidente y clara. Doctor Rodas, en su alocución usted ha precisado que la fiscal saliente, la doctora Diana Salazar, actuó con entereza solo en algunos casos, no en todos, como era de esperarse. ¿Por qué hace usted esta precisión? Exactamente qué es lo que quiere decir. ¿Por qué sí poner el empeño, la entereza en unos casos y no en otros? ¿Y cómo lograr, en ese mismo contexto de la pregunta, que tanto a nivel de las fiscalías provinciales como el fiscal subrogante, que en este momento estará hasta que se nombre el titular, y luego este último, actúen sin distingos y con la misma entereza y fuerza en todos los casos, para evitar precisamente que denuncias y escándalos y casos como los últimos, reconstrucción de Manabí y ligados, no vayan a dejar a los responsables en la impunidad, lo cual sería gravísimo? Cuando yo señalo de la entereza, señalo a una actitud perseverante respecto de algunas denuncias. En otras no las hubo.
Y vuelvo al tema de Manduriacu, vuelvo al tema de los helicópteros Dru, que todo el mundo sabe que la muerte del general Gabela se dio en otras circunstancias, denunciadas por la Comisión Anticorrupción. De tal manera que allí faltaron acciones de mayor envergadura para poder trabajar con la misma acuciosidad en otros casos. He dicho también que se trabajó con tiempos políticos. Eso es evidente. Había casos que iban muy rápidos y otros que se frenaban. Mire, no decir estas verdades nos pone a nosotros en una circunstancia que no la tenemos. No tenemos ningún compromiso con el poder ni con nadie. Y decimos lo que miramos y lo que pensamos y que colectivamente lo hemos procesado, sobre todo porque lo hemos vivido. Pero cuando se hace como un debe y un haber, ¿no? Yo creo que el haber es mucho mayor en el caso de la doctora Salazar y que de lejos no puede ser comparada con los asaltantes que dirigieron la fiscalía de años anteriores y que la doctora Salazar cumplió un rol importante, desde luego, de tal manera que eso lo dejo en claro. Me parece importante respecto a lo que usted señala, Luis, es decir, el caso del terremoto y de la utilización de 3.500 millones de dólares en la llamada reconstrucción fue otro tema de preocupación de la comisión. Y ese es un tema que se ha alargado enormemente y que cuando van a las fiscalías de Manabí y a las de Esmeralda se enredan las cosas. Por eso decía yo la necesidad de también hacer una auditoría en las fiscalías provinciales. Y son temas que no pueden ser manejados ahora con otro criterio. Tiene que haber continuidad en relación a las primeras acciones que se han tomado para encontrar la verdad en diversos asuntos y tiene que haber también la opción para dar seguimiento a algunas denuncias que quedaron todavía encarpetadas, de tal suerte que ello es fundamental en la gestión del doctor Toainga, como será importante la gestión de Contraloría Social que habrá que mantener sobre la Fiscalía, precisamente para impedir que manos oscuras, no necesariamente los fiscales nacionales, manos oscuras, traspapelen la información o pongan en el sueño de los justos algunas cosas que pudieran tener rapidez en la búsqueda de la información. Le doy otro dato. Nosotros levantamos con mucha fuerza la defensa del Hotel Quito porque es un bien patrimonial y público vendido por el IES irregularmente en la época del señor Richard Espinosa a una empresa china. Ese tema en fiscalía, en manos de una fiscal provincial, ha dado las vueltas, pero no se pueden avanzar en temas específicos. Entonces, insisto, se necesita una cabeza que también ponga orden en aquellas fiscalías, en aquellos fiscales que todavía son una rémora de gobiernos anteriores y que seguramente entorpecen la investigación, dan la vuelta a las cosas y con la abrumadora circunstancia de denuncias de toda naturaleza, evidentemente a veces la gestión de los fiscales se vuelve complejo. Me refiero allí sí, los fiscales generales del Estado. Doctor Rodas, si bien es cierto, la fiscal indicó en esta carta de 3 hojas que sí la leí completa, ella menciona de que se va del país, que va a empezar su vida fuera del país por las amenazas constantes que ha recibido, incluso su familia ha corrido el riesgo, ¿no? El ser fiscal general de la nación es un riesgo tan latente por los casos que se investigan y por las condenas que se consigue luego de la investigación producto del fiscal o los fiscales, ¿no? Su lectura en base a lo que ha hecho la fiscal, ¿verdad? ¿Es necesario que se vaya fuera del país ante posibles atentados que de pronto pueden realizarle en contra de ella o de su familia? ¿O no es necesario? El gobierno de Estados Unidos ya la está protegiendo, ha dicho en un comunicado que da el apoyo pertinente a la fiscal Diana Salazar ante o luego de su renuncia. Bueno, la fiscal debe conocer, y ese es un tema ya estrictamente personal, pero me imagino las presiones, los intentos de venganza de estos grupos delincuenciales. Desde luego que sí. Y esa ya es dejando de ser fiscal, dejando de ser funcionaria pública,
habiendo cumplido una responsabilidad, ya es una decisión estrictamente personal respecto de la cual yo no tendría ningún comentario, sino señalar que hay que precautelar la vida de quien ha perseguido a sectores delincuenciales. La Comisión Nacional Anticorrupción tiene una experiencia sobre aquello. La persecución, los juicios, a veces son más rápidos los juicios de los acusados que la investigación del caso. Y puedo ponerle muchos ejemplos. Cuando nosotros denunciamos temas con nombres y apellidos, como le acabo de señalar, con la firma de todos los miembros de la comisión, hemos dejado la denuncia el lunes y el miércoles tenemos el juicio, ya inmediatamente montado por la estructura judicial. Es decir, con una agilidad extraordinaria, formas de persecución, amenazas, etcétera. Me imagino lo que debe haber pasado la fiscal y me imagino también en la circunstancia de precautelar ya su vida y la de su familia, y ese ya es un tema de decisión personal que es absolutamente respetable. Doctor Rodas, quería también preguntarle, el tema de las denuncias y del combate y de la lucha contra la corrupción es algo que atañe única y exclusivamente a las autoridades de control, llámese Fiscalía, llámese Contraloría, llámese esta prestigiosa Comisión Nacional Anticorrupción que usted preside con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación. ¿Qué podemos o debemos esperar o hasta dónde es también responsabilidad de las autoridades de otros estamentos del Estado? Llámese Poder Ejecutivo, llámese Poder Legislativo, que están pues estrenándose en el caso de la Asamblea Nacional, esos 151 legisladores para iniciar un periodo de 2 años. Y en el caso del presidente Daniel Noboa, reelecto por mayoría popular. El país espera mucho de cada uno de esos funcionarios. Yo haría una división muy clara sobre el asunto. Por un lado existe la estructura del Estado que está obligada a cumplir las tareas de control, que son las que vienen, esas autoridades vienen de la designación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso decía, ellos tienen allí un botín para distribuirse y saben lo que hacen, y por eso no confiamos, y eligen superintendentes, contraloría, etcétera. Y hay lentitud, hay falta de compromiso, no en este gobierno o en el anterior, como un fenómeno del Estado. Yo diría que este es un conflicto del Estado, que no da las facilidades para la investigación o que no investiga. Se demoran años en avanzar en determinados procesos, pero son estructuras del Estado. Por otra parte, existen, como la Comisión Nacional Anticorrupción, acciones de la sociedad civil. La Comisión Nacional Anticorrupción no tiene recursos económicos ni públicos ni privados, ni tiene oficinas. Lo que tiene es un conjunto de ciudadanos designados por colectivos sociales para cumplir una función ética y de civismo al servicio del país. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde a la sociedad civil, como por ejemplo, a nuestra Comisión Anticorrupción, como a los medios de comunicación, como a las vedurías o colectivos de otra naturaleza, poner atención al cumplimiento de las obligaciones de los organismos de control. Porque, por ejemplo, en este país los contratos que se hacen para, y voy a seguir insistiendo en el ejemplo, para la adquisición de insumos, el CERCOP, que es un organismo del Estado, dice, se han presentado 10 empresas y ha ganado la que menos ofertaba, la más barata. Esa es la forma. Pero si usted se pone a averiguar, las 10 empresas pertenecen al mismo dueño. Entonces ocurre que el CERCOP forma parte del acto colusorio. Allí hay que estar atentos, llamándole la atención a ese CERCOP, que es un mamotreto para la actividad que le corresponde, es decir, para procesar la gestión pública. Hay que hacer reformas a las líneas de contratación pública también. Y el otro elemento, que es un elemento ya de ética. La lucha contra la corrupción no puede ser una bandera política para precampañas electorales y para la farándula política electoral.
tiene que ser una forma de convicción de vida que responda, por lo tanto, a intereses de la sociedad. Ustedes habrán visto que ninguno de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, a pesar de pedidos expresos, han o hemos optado por candidaturas, porque no estamos allí para la promoción y para el acto mediático y para la farándula y para la acción de la parafernalia. Eso es lo que ocurre muchas veces en el Congreso, que es una parafernalia, quien es más investigador que otro, pero es parte de la praxis política. Entonces yo creo que la ciudadanía debe diferenciar todos estos elementos, saber que en el Estado hay buenos funcionarios que están interesados en la acción de control, pero que existe una inmensa mayoría que atraviesa el Congreso y otros organismos del Estado que hacen de la lucha anticorrupción una especie de pantalla permanente, mientras que la sociedad debe actuar evidentemente con la actitud de seriedad y de responsabilidad, de acuciosidad, para presentar las pruebas y las denuncias. Y yo pongo el ejemplo de la Comisión Nacional Anticorrupción, que jamás ha recibido desde los organismos de control el rechazo a una de sus denuncias, porque no estarían esas denuncias supuestamente fundadas en realidades y en verdades. Creo que sí hay que proceder. Y ahora este organismo de control de participación ciudadana y control social, no tiene sino creo que 2 demandas ante Fiscalía presentadas en los últimos 5 o 6 años, y en los últimos 10 años creo que llegan a 4. ¿Cuál fue su trabajo? ¿Cuál es su trabajo de investigación y de fiscalización? Ninguno. Y tienen 300 funcionarios en todo el país, y es una estructura del Estado, que dicen que representan a la sociedad, lo cual es falso. Representan al Estado y han sido incapaces de llevar adelante tareas que les corresponden por ley. Lo que sí hacen es distribuir los cargos y los puestos para que el engranaje administrativo del país responda a los ententes políticos que llegan a algunos sectores. Entonces, vuelvo a lo que ya señalé: superintendencias u otros organismos en manos de determinados sectores. Así no se hace la lucha contra la corrupción, y lo único que se hace es favorecer la impunidad, y concluiría con esta idea. No es una obsesión, no es una perversidad de nuestra de enfrentar a alguien o a alguna persona. Es que nos duele profundamente cuando sabemos que los recursos van a otros lados de los delincuentes, en estos casos a sus manos, y ¿quiénes se afectan? Se afectan los sectores sociales, que se quedan sin recursos para salud, para educación, para vivienda, entre otras cosas. Es decir, es la población la que es asaltada, porque el Estado pierde recursos, una ingente cantidad, en la corruptela. De tal manera que la lucha contra la corrupción, si bien le corresponde al Estado, debe estar controlada, monitoreada por los organismos de la sociedad civil, por los estamentos de la sociedad civil. No pudo haberlo resumido mejor. Mi estimado doctor, le agradecemos su gentil comparecencia esta mañana aquí en WQ Noticias de WQ Radio. Lo comprometemos para más adelante poder seguir analizando este apasionante tema, y en el que usted se mueve como pez en el agua, conoce y domina a la perfección, además de la seriedad de sus comentarios. Que tenga un buen día. Gracias por la invitación a usted, y buenos días y siempre a las órdenes. Saludos a la audiencia. Gracias, gracias, gracias. Antes del siguiente corte comercial tengo que hacer anuncios.